Cuando vi cómo mi esposo bajaba las escaleras con el rostro apagado, sosteniendo una carta en la mano, supe que algo en mí se rompía. Pero no fue miedo lo que sentí. Ni siquiera culpa. Fue esa certeza amarga de que ya no tenía sentido seguir fingiendo. La carta no era mía. Era de él. De su hijo. Una despedida. Una de esas que no dejan espacio para preguntas, solo para interpretaciones. Mis manos temblaron, aunque mi voz seguía sonando firme cuando pregunté ¿qué dice? Él no respondió de inmediato. Solo se sentó frente a mí, dejó el sobre la mesa de madera gastada, y me miró. Esa mirada vacía, cansada. Como si ya hubiera leído no solo la carta, sino todo, absolutamente todo lo que había pasado. Y sin embargo, no dijo nada. No hizo escenas. Solo esa quietud insoportable como si ya no hubiera nada que decir. El silencio pesaba más que cualquier grito. Fue entonces cuando sentí que todo había terminado. Pero no de la forma en que uno espera. No con un portazo. No con una maleta. Sino con ese vacío lento que se instala en medio del pecho y no se va. Porque sí, lo traicioné. Pero no como todos piensan. No fue algo planeado. No fue una obsesión. No fue deseo. Fue otra cosa. Algo que nació en el hueco donde antes estaba el amor. Algo que nadie quiere nombrar. Pero déjenme contarles cómo empezó todo esto. Antes de juzgarme. Antes de señalar. Primero díganme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo. Y respóndanme sinceramente, ¿alguna vez guardaron un secreto que, aunque sabían que los destruiría, decidieron esconder, hasta que ya fue imposible? Mi casa siempre fue silenciosa, pero esa mañana lo fue aún más. Desperté antes del amanecer como casi todos los días, y caminé descalza por la cocina mientras el café goteaba en la cafetera. No encendí la luz. No quise ver mi reflejo en la ventana. Me senté en la mesa con la taza entre las manos, observando cómo el vapor subía, lento como si supiera que no tenía prisa. Mi esposo ya se había ido. Como siempre. Últimamente parecía evitar el momento en que podíamos coincidir a solas. Decía que el trabajo lo absorbía, que los clientes no esperaban, que las finanzas requerían sacrificios. Yo asentía sin discutir. Él nunca fue cruel. Nunca levantó la voz. Pero tampoco me miraba como antes. Si es que alguna vez lo hizo realmente. En la radio sonaba un bolero antiguo, una de esas canciones que solíamos bailar cuando la casa estaba más llena de vida. Cuando su madre aún venía los domingos, cuando mi hermana me llamaba solo para preguntarme cómo me sentía, cuando los días no se parecían tanto unos a otros. Habían pasado ya varios meses desde que me sentía como un mueble más del salón. Pulcro, útil, pero invisible. Empecé a notar que mi ropa ya no me decía nada. Que el espejo no me devolvía respuestas. Que el perfume se quedaba intacto sobre la cómoda. Que mi cuerpo, aunque sano, parecía apagado. Como si alguien hubiera bajado la intensidad de la luz desde dentro. Fue entonces cuando él me lo dijo sin aviso previo, mientras cenábamos pescado frío en la terraza, su hijo venía a vivir con nosotros. Solo por un tiempo, aclaró. Problemas con su contrato de alquiler, unas complicaciones laborales. Lo dijo todo de forma práctica, sin emociones. Le prestaremos la habitación del fondo, dijo. Yo asentí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Apenas recordaba su rostro. La última vez que lo vi fue en una Navidad hace años. Un chico de modales correctos, distante, educado. No era mi hijo. Nunca intenté asumir ese rol. Me limité a ser amable. A hacer que su plato estuviera caliente y que las toallas del baño fueran limpias. Esa noche no pude dormir. No era inquietud, era más bien una anticipación extraña. Como si algo fuera a cambiar, aunque no supiera qué. Me levanté en medio de la noche, fui al armario y busqué un conjunto de ropa interior que no usaba desde hacía tiempo. Lo dejé sobre la cama, lo miré.
Y luego lo volví a guardar. Me sentí ridícula. Al día siguiente, cuando escuché el timbre y salí a abrir, fue como si el aire en el pasillo cambiara de temperatura. Estaba ahí con una mochila al hombro, un libro en la mano, y una sonrisa que no era forzada. Me dio un beso en la mejilla, un poco más largo de lo habitual, y me miró directo a los ojos. Sin prisa. Sin desvíos. Su voz había cambiado. Ya no era la de un adolescente inseguro. Era firme, pausada. Me pidió disculpas por la hora, por las maletas, por cualquier cosa. Le dije que no se preocupara, que la habitación ya estaba lista. Lo conduje hasta el fondo del pasillo. Caminaba detrás de mí y por un momento sentí el peso de su mirada en mi espalda. O quizás lo imaginé. Pasó el día entre cajas y acomodando libros. Yo trataba de no parecer demasiado presente, pero me encontraba volviendo una y otra vez a la cocina, inventando excusas para pasar cerca. El sonido de su voz, su risa leve por el teléfono, el ritmo despreocupado con que caminaba por la casa, era una energía distinta. No sé cómo explicarlo. Era como si alguien hubiera abierto una ventana que llevaba años cerrada. Esa noche, mientras preparaba la cena, me puse un vestido que no usaba desde hacía mucho. Azul oscuro, sencillo, pero con un escote que antes me hacía sentir segura. Me miré al espejo. No era la misma, pero tampoco era del todo otra. Me senté a la mesa y esperé a que bajaran. Mi esposo habló de trabajo. De números. De reuniones. Su hijo hablaba poco, pero observaba. Yo sentía como el calor en mi cuello iba subiendo cada vez que notaba su mirada fugaz. Tal vez era solo educación. Tal vez era simple cortesía. Pero yo lo sentía distinto. Y esa noche, cuando me fui a dormir, dejé la puerta entreabierta. No sé por qué. O tal vez sí lo sabía. A la mañana siguiente desperté con una extraña sensación de ligereza, como si algo hubiera cambiado durante la noche sin que yo pudiera explicarlo del todo. El silencio en la casa era diferente, no era el mismo de siempre. No era el silencio denso de las rutinas sin palabras, sino uno más liviano, expectante, como si el día tuviera algo reservado para mí. Bajé las escaleras descalza, sin prisa. La cocina ya olía a café. No entendí cómo hasta que lo vi ahí, sentado a la mesa, hojeando un libro. Levantó la vista, me sonrió y dijo algo simple, cotidiano. Pero su tono tenía una calidez que no recordaba haber escuchado en mucho tiempo. Buenos días. Respondí con una voz que sonó más suave de lo que pretendía. Me ofreció café. Acepté. Mi esposo aún dormía. Se había quedado trabajando hasta tarde, y eso nos dio una inusual oportunidad de desayunar solos. Hablamos poco. Lo justo. Yo me movía por la cocina sintiendo su mirada de vez en cuando sin incomodidad, pero con una alerta silenciosa, como si mis movimientos fueran más conscientes, más medidos. Cada vez que pasaba a su lado, el aire parecía cargarse de algo que no sabía nombrar. Al mediodía salimos a hacer algunas compras. Fue idea de él. Dijo que necesitaba algunas cosas para organizar su habitación. Me ofrecía a acompañarlo casi sin pensarlo, como si fuera lo más natural del mundo. Fuimos caminando, cruzando el parque del vecindario. Hacía calor, pero el cielo se cubría poco a poco de nubes oscuras. En la tienda me preguntó mi opinión sobre unas cortinas. ¿Crees que este color hace que el cuarto se vea más amplio? Me reí. Nunca supe de cortinas que ensancharan espacios. Él sonrió también, pero su mirada se quedó fija en mí un segundo más de lo habitual. Me sentí torpe. Respondí bajando la vista, como si no estuviera acostumbrada a ser observada de esa manera. A la salida empezó a llover. Al principio unas gotas dispersas, luego una cortina densa que cayó de golpe. Corrimos hacia un techito de metal al borde de la calle. Estábamos empapados, riéndonos sin motivo, sin palabras, solo compartiendo ese momento absurdo bajo la lluvia. Él me sujetó del brazo para que no resbalara. Y entonces pasó. Nos besamos.
No hubo aviso, ni palabras previas. Fue algo breve, inevitable. Mis labios apenas se despegaron cuando mi mente pareció reaccionar. Me alejé con torpeza. No por miedo, sino por la magnitud del instante. Por lo que significaba. Por lo que despertaba. No dijimos nada en el camino de regreso. La lluvia seguía cayendo, empapándonos de nuevo. Caminamos lado a lado en silencio, como si cada paso fuera una confesión muda. Sentía el calor de mi piel bajo la ropa mojada, pero era otra clase de calor el que me mantenía alerta. Entramos a la casa con los zapatos en la mano. Mi esposo seguía dormido. Subí a cambiarme sin mirar atrás. Cerré la puerta con cuidado y me senté al borde de la cama. Las gotas aún resbalaban por mis brazos. No me arrepentía. Eso fue lo que más me sorprendió. No había culpa inmediata, ni siquiera confusión. Había, en cambio, una claridad extraña. Como si por fin algo dentro de mí hubiera despertado. Más tarde, durante la cena, nadie habló de lo sucedido. Yo servía los platos como siempre, escuchando los comentarios de mi esposo sobre su jornada, mientras él, sentado frente a mí, apenas decía algunas frases sueltas. Pero nuestras miradas se cruzaban de forma distinta. Había una tensión suave, contenida, casi invisible. Esa noche en la cama, mi esposo me abrazó como solía hacerlo años atrás. Un gesto automático sin intención. Me quedé quieta, mirando al techo. No sentía rechazo por él. Pero tampoco cercanía. Éramos dos cuerpos que compartían espacio por costumbre. Cerré los ojos e intenté pensar en otra cosa. Pero la imagen de la lluvia, de su mano en mi brazo, de ese beso fugaz, regresaba una y otra vez. No como una fantasía, sino como una marca. En la madrugada, escuché pasos suaves en el pasillo. Me incorporé ligeramente, agudizando el oído. Eran pasos que se detenían frente a mi puerta. No se abrió. Pero supe que era él. No tenía sentido saberlo. Lo sentí. Volví a acostarme sin saber cómo seguiría todo esto. Pero con una certeza inquietante, ya no había vuelta atrás. Algo en mí había cambiado. No por el beso en sí, sino por lo que desató. Por la forma en que había tocado un lugar dormido, oculto, olvidado. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que no quería volver a ser la misma. Los días siguientes se deslizaron entre gestos contenidos, rutinas disfrazadas de normalidad y silencios cada vez más densos. No volvimos a mencionar lo que pasó bajo la lluvia, pero tampoco hizo falta. Estaba presente en cada mirada esquiva, en cada roce accidental de manos al pasar un vaso, en cada pausa más larga de lo necesario cuando cruzábamos palabras cotidianas. Mi esposo parecía ajeno a todo. Seguía hablando de números, de reuniones, de pendientes. Su forma de habitar la casa era predecible, metódica, casi inofensiva. Pero esa inofensividad se había transformado en algo difícil de soportar. Me hablaba con amabilidad, pero sin curiosidad. Me tocaba el hombro al pasar, como si confirmara mi presencia, pero sin notar mis reacciones. Un día, mientras ordenaba la ropa limpia, encontré en el fondo del cajón una blusa que no usaba desde hacía años. La tomé entre mis manos, dudando. Tenía un escote suave, sencillo, pero que solía hacerme sentir segura. Me la probé frente al espejo. Me observé con atención. Las líneas del rostro habían cambiado, sí. Pero mis ojos seguían ahí, buscando algo. Tal vez reconocimiento. Tal vez confirmación. Bajé con esa blusa puesta. No buscaba provocar nada. Solo comprobar si alguien lo notaría. Mi esposo, absorto en su computadora, levantó la vista por un segundo y volvió a teclear. No dijo nada. Fue su hijo quien, desde el otro extremo de la sala, dejó de leer y sostuvo la mirada. No sonrió. Solo me miró como si supiera exactamente lo que pasaba por mi mente en ese momento. Sentí un leve estremecimiento, uno que traté de disimular sirviendo más café. Esa noche recibí una llamada de mi amiga Clara.
No hablábamos desde hacía un tiempo. Siempre encontraba excusas para posponer. Pero esa vez atendí. Me preguntó cómo estaba. Le respondí que bien, con un tono demasiado rápido, como quien quiere evitar que lo escuchen por dentro. Ella guardó silencio unos segundos. Luego dijo que notaba algo distinto en mi voz. Que sonaba despierta. Me reí, cambiando de tema con torpeza. Pero su comentario quedó resonando en mí. ¿Despierta? ¿Era eso lo que estaba sintiendo? Como si después de años de letargo emocional, algo en mi interior se hubiera activado. No era necesariamente felicidad. Tampoco plenitud. Era una especie de conciencia aguda e incómoda, que me hacía notar cada detalle, cada reacción, cada cambio en la atmósfera. Al día siguiente él se quedó en casa mientras su padre salía temprano. Dijo que tenía que trabajar desde su habitación. Yo limpiaba la cocina, tratando de ocupar mis manos para no pensar. Pero bastó con que entrara a buscar agua para que todo el ambiente se transformara. Se acercó al fregadero, dijo algo trivial sobre el clima. Yo asentí. Estábamos uno al lado del otro. Pude sentir el calor de su brazo, su respiración tranquila. Él tomó el vaso pero se demoró. Luego, al girarse, su mano rozó la mía. Fue un contacto fugaz, accidental quizás. Pero lo suficiente para que el corazón se me acelerara. No nos dijimos nada. Él salió de la cocina como si nada, y yo me quedé ahí, con las manos sobre el mármol, tratando de calmar el temblor en mis dedos. Esa noche, mientras preparaba la cena, me descubrí pensando en él con frecuencia. En sus gestos, en su manera de moverse por la casa, en la facilidad con la que ocupaba los espacios sin forzarlos. No se imponía, pero estaba. Su presencia era constante sin esfuerzo, y eso me descolocaba. Durante la comida intenté actuar con naturalidad. Mi esposo contaba algo sobre un nuevo proyecto. Yo asentía, hacía preguntas breves, cumplía mi papel. Pero notaba cómo él, desde su lugar, me observaba. No con descaro. Con atención. Como quien espera una señal. Después de cenar, recogí la mesa mientras los dos hablaban en la sala. Los escuchaba reír. Me sentí una intrusa. Como si no perteneciera del todo a esa conversación. O peor aún, como si ya no perteneciera al mismo mundo que ellos. Cuando terminé de lavar los platos, subí a mi cuarto sin avisar. Encendí la lámpara de noche y me senté en la cama. Miré mi reflejo en el espejo del tocador. Vi una mujer pensativa, con las cejas levemente fruncidas. No era tristeza. Era otra cosa. Algo más profundo. Una mezcla de incertidumbre, necesidad y miedo. Antes de dormir, revisé el teléfono. Un mensaje de Clara: ¿estás bien? Hoy sonabas distinta. No respondí. Apagué la pantalla y dejé el móvil sobre la mesita. Cerré los ojos. Unos minutos después, escuché pasos en el pasillo. No eran los pasos pesados de mi esposo. Eran más ligeros, más medidos. Se detuvieron frente a mi puerta. Esta vez, no estaba entreabierta. Pero no sé por qué deseé que lo estuviera. No tocó. No entró. Solo permaneció allí unos segundos, hasta que escuché cómo se alejaba. Me giré en la cama, mirando la oscuridad. Y en ese silencio comprendí que nada había terminado con aquel beso bajo la lluvia. Que en realidad, todo acababa de comenzar. La rutina seguía su curso, pero todo en mí había cambiado. Los días parecían igual de estructurados, las mismas horas de desayuno, las mismas tareas, las mismas conversaciones forzadas sobre asuntos triviales. Sin embargo, yo ya no era la misma mujer que se limitaba a seguir el guión de cada jornada. Había algo nuevo en mi forma de moverme, en la manera en que observaba el entorno, en cómo respiraba cada momento. Una tensión interna me acompañaba desde que abría los ojos por la mañana hasta que por fin, me rendí al sueño. Mi esposo no notaba nada, o si lo hacía, no decía una palabra. Seguía cumpliendo su papel con precisión,
proveedor, hombre trabajador, esposo educado. Pero su presencia era difusa, como si estuviera físicamente en casa, pero emocionalmente en otra parte. En cambio, la presencia de su hijo era todo lo contrario. Sin necesidad de palabras ni gestos excesivos, llenaba los espacios con una naturalidad inquietante. Una tarde después de almorzar, decidí ordenar el armario del pasillo. Era algo que llevaba semanas posponiendo. Saqué cajas, doblé mantas viejas, separé cosas para donar. Mientras revisaba una caja de fotos antiguas, encontré una imagen en la que aparecía él, mucho más joven, quizás adolescente. La foto estaba algo doblada, pero sus ojos eran los mismos. Me detuve más de lo necesario observando su expresión, tratando de recordar ese momento en que apenas era un invitado eventual en nuestras celebraciones familiares. Volví a guardar todo con cuidado, pero me llevé la foto conmigo sin razón clara. La guardé en el cajón de mi mesa de noche. Al día siguiente, Clara me propuso tomar un café en la terraza de su casa. Acepté. Necesitaba salir, despejarme, escuchar otra voz que no fuera la mía. Nos sentamos bajo la sombrilla, y ella me miró con esa expresión suya, mitad curiosidad, mitad juicio contenido. Me preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí, como siempre. Pero luego, en un momento de descuido, añadió, «¿Tienes otra energía? ¿Te ves distinta? ¿Hay algo que no me estás contando?» Me encogí de hombros, fingiendo desinterés, pero sus palabras me acompañaron de regreso a casa. ¿Tan evidente era? Estaba dejando que algo que se suponía era privado, íntimo, empezara a notarse en mi forma de andar, de hablar, de mirar. Esa noche preparé una cena especial. No por ninguna ocasión en particular, solo por romper la monotonía. Pollo al horno, verduras asadas, una copa de vino. Mi esposo lo agradeció, hizo un comentario breve sobre lo bien que olía todo. Él, su hijo, llegó más tarde. Se disculpó por el retraso. Su voz sonaba tranquila, pero sus ojos me buscaron apenas cruzó la puerta. Durante la comida, todo transcurrió con una normalidad ensayada. Las palabras iban y venían sin peso. Sin embargo, cada vez que sus dedos rozaban los cubiertos, cada vez que tomaba la copa, sentía una especie de electricidad leve. No era una atracción superficial. Era más profunda. Como si en su forma de estar presente hubiera algo que conectaba con una parte mía olvidada. Después de recoger la mesa, me quedé en la cocina fregando los platos. El ruido del agua era constante e hipnótico. No me di cuenta de que él se había quedado cerca hasta que lo escuché decir, muy bajo, que la cena había estado deliciosa. Le agradecí sin girarme. No quise mirarlo. Sabía que si lo hacía, algo en mí se traicionaría. Cuando terminé, me dirigí hacia las escaleras. Mi esposo estaba ya en su despacho, ocupado en alguna llamada de trabajo. Subí a mi habitación, me cambié de ropa, me senté frente al espejo. Me observé detenidamente. No estaba buscando defectos. No era eso. Estaba tratando de reconocerme. De entender quién era esa mujer que tomaba decisiones distintas, que sentía cosas que hacía mucho no sentía, que volvía a hacerse preguntas que creía enterradas. Más tarde salí al pasillo para llevar ropa al cuarto de lavado. Al pasar frente a la puerta de su habitación, escuché música. Una melodía instrumental, suave, melancólica. Dudé unos segundos, luego seguí mi camino. Pero esa música me acompañó el resto de la noche, como si se hubiera colado en mí. Antes de dormir, abrí el cajón y saqué la foto. La observé de nuevo con calma. Era curioso cómo alguien podía estar presente en tu vida durante tanto tiempo sin realmente estar. Y de pronto bastaba una mirada, un gesto para alterar todo tu equilibrio. Guardé la foto. Me acosté. Cerré los ojos. No dormí de inmediato. No porque tuviera miedo, sino porque ya no sabía hacia dónde iba todo esto. Y lo peor es que muy en el fondo, tampoco quería detenerlo. El sábado amaneció con una claridad extraña, como si el sol se filtrara más de lo habitual entre las cortinas.
La casa estaba en silencio, pero no ese silencio cómodo de un hogar dormido, sino otro, más expectante, como si las paredes retuvieran el aliento. Me levanté temprano, sin necesidad de alarma. Preparé café, tostadas, algo de fruta. Puse la mesa con una dedicación que hacía tiempo no me permitía. Todo tenía que estar en su sitio. Todo tenía que parecer natural. Mi esposo bajó minutos después, vestido con ropa informal. Me informó que tenía que salir un par de horas para resolver unas gestiones, que no tardaría mucho. Le respondí con un gesto fingiendo indiferencia, aunque mi cuerpo comenzaba a tensarse. Una parte de mí quería que se quedara. Otra, la que no me atrevía a mirar de frente, deseaba lo contrario. Después del desayuno, él se marchó. Escuché la puerta cerrarse, el sonido del motor del coche, y luego nada. Me quedé en la cocina unos minutos, fingiendo que lavaba una taza que ya estaba limpia. Sentía mis manos inquietas, como si supieran que algo estaba por suceder, aunque mi mente se esforzaba por contenerlo todo dentro de la rutina. Poco después él bajó. Vestía una camiseta clara y jeans, el cabello aún húmedo por la ducha. Saludó con naturalidad, preguntó por su padre, y al saber que había salido, asintió sin más. Durante un instante nuestros ojos se encontraron. No había palabras. Solo ese hilo invisible que parecía tensarse cada vez más entre nosotros. Decidió salir al jardín, revisar unas plantas que él mismo había colocado días atrás. Yo lo seguí con una excusa cualquiera, llevando una regadera. Estuvimos juntos entre los arbustos y las macetas, hablando de cosas triviales, el clima, las hojas secas, el olor de la tierra húmeda. Pero cada palabra estaba cargada de otra cosa. Como si detrás de cada frase se escondara algo no dicho. Me agaché para recoger unas ramas, y al levantarme él estaba a mi lado. Más cerca de lo necesario. Mi respiración se aceleró apenas un poco. No supe si fue él quien dio el paso o yo. Nos miramos. Y entonces nos besamos. Nos besamos. No hubo explicación. No hubo duda. Solo el instante. El mundo pareció detenerse un segundo. Luego todo volvió con más fuerza. El sonido de un auto pasando por la calle, el canto de un pájaro, el zumbido de una abeja cerca. Nos separamos casi al mismo tiempo. No dijimos nada. Él volvió la vista al suelo. Yo me giré hacia la casa. Entré sin mirar atrás. Cerré la puerta del patio y me apoyé contra ella. Mi pecho subía y bajaba con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por lo que acababa de romperse. O construirse. No lo sabía. Pasé el resto de la mañana en mi habitación, sin subir la persiana. No podía enfrentarme a la claridad del día. Pensé en 1000 cosas. En mi esposo. En los años compartidos. En todo lo que habíamos vivido. En cómo poco a poco me había ido apagando. No por culpa de él, no del todo. Era más complejo. Más silencioso. Pensé también en lo que había sentido minutos antes. En cómo ese beso no había sido una chispa superficial, sino algo que removía capas más profundas. No era solo deseo. Era validación. Era sentirse viva. A mediodía bajé. Él ya no estaba en el jardín. La casa estaba en silencio otra vez. Preparé algo de comer. Corté pan, serví una sopa. No tenía hambre, pero necesitaba mantener las manos ocupadas. Mi esposo llegó poco después. Traía una bolsa con unos papeles, comentó algo sobre un trámite que se había complicado. Lo escuché con atención fingida, asentía, hacía preguntas mínimas. Él no notó nada. Ni mi mirada esquiva ni mis respuestas medidas. Por la tarde Clara me llamó. Me dijo que había pasado por una librería y había visto un título que me podría gustar. Le agradecí. Luego preguntó si estaba todo bien. Esta vez no respondí de inmediato. Hice una pausa, lo suficientemente larga para que ella notara la diferencia. ¿Pasa algo?, insistió.
Dije que no, que solo estaba cansada. Colgamos poco después. Subí a mi habitación con la intención de ordenar el armario. Pero no lo hice. Me senté en el borde de la cama y me quedé ahí, mirando la nada. Esa noche, durante la cena, todo transcurrió como si nada hubiera ocurrido. Risas suaves, comentarios sobre programas de televisión, preguntas sobre cosas del trabajo. Pero yo estaba en otro sitio. Mi cuerpo estaba presente, sí. Mi voz respondía. Pero mi mente vagaba por el jardín, por ese momento suspendido en el tiempo, por la forma en que su mano apenas rozó la mía después del beso. Dormí poco. Desperté varias veces con el corazón acelerado, la garganta seca, las sábanas enredadas. Me levanté a beber agua y al pasar por el pasillo, su puerta estaba entreabierta. La luz apagada. El silencio era total. No me detuve. No entré. Pero entendí que de ahora en adelante cada decisión tendría peso. Que lo que parecía una grieta mínima, se convertiría pronto en un abismo. Y aún así, no me sentía arrepentida. Solo asustada. Asustada por lo que había despertado. Por lo que ya no podía ignorar. El lunes trajo consigo esa familiar sensación de reinicio forzado, como si el calendario se empeñara en recordarnos que hay que seguir adelante, aunque uno no se sienta listo. Me levanté temprano como siempre con movimientos meticulosos, casi automáticos. El día prometía ser caluroso. Abrí las ventanas de la cocina para dejar entrar el aire fresco de la mañana. Preparé café y tostadas como cada inicio de semana, pero mi cuerpo operaba en una especie de disociación. Mi mente estaba en otro sitio. El beso del sábado no se desvanecía, no importaba cuánto lo intentara. No como imagen, sino como sensación. Era un recuerdo que se filtraba entre los gestos más simples, al alisar el mantel, al acomodar los platos, al cerrar una puerta. No había nada visible, ningún rastro físico, y sin embargo, cada rincón de la casa parecía cargado de algo nuevo, más denso. Mi esposo bajó a desayunar con expresión tranquila, hablando de sus planes para la semana. Escuché sus palabras como un murmullo distante. Me hizo una pregunta sobre una cita médica que teníamos que reprogramar. Le respondí con una frase breve sin detalles. Él pareció satisfecho y siguió con su discurso. Más tarde, mientras él se alistaba para salir, recibí un mensaje de Clara. Me proponía vernos esa tarde, caminar por el parque como solíamos hacer antes. Acepté sin pensarlo demasiado. Necesitaba moverme, estar fuera de esa casa por un rato, respirar otro aire. Su hijo se quedó en casa trabajando. Nos cruzamos brevemente en el pasillo. Fue apenas un momento, pero suficiente para que el cuerpo recordara. Nuestros ojos se evitaron con cuidado. Me dijo que estaría en su habitación la mayor parte del día, que tenía una videollamada importante. Yo asentí con una mueca neutra. Salí a caminar con Clara justo después del almuerzo. El parque estaba tranquilo, el cielo parcialmente nublado, y las hojas comenzaban a caer, anticipando el cambio de estación. Clara me miraba de reojo con esa mezcla suya de ternura y análisis. Durante varios minutos hablamos de cosas livianas, un nuevo libro, una receta que había probado, el clima. Pero luego, sin previo aviso, me soltó una frase que me dejó sin aire: estás distinta. No es solo cómo te ves, es cómo te mueves, cómo hablas. ¿Hay algo más? Quise negarlo, responder con alguna frase evasiva. Pero no pude. Me limité a mirarla en silencio, con una media sonrisa que no ocultaba nada. Ella no insistió. A veces, la amistad se mide por la capacidad de guardar silencios respetuosos. Al regresar a casa, el ambiente estaba sereno. Subí a mi habitación, me cambié de ropa y luego bajé a la cocina para preparar algo ligero para la cena. Él seguía en su habitación. Escuchaba el leve murmullo de su voz a través de la puerta, hablando por teléfono. Me pregunté si mencionaría lo que pasó, si alguien del otro lado sabría que, detrás de esa puerta cerrada, la casa contenía un secreto. Mi esposo llegó más tarde, visiblemente cansado. Cenamos los tres, aunque la conversación fue mínima.
Las pausas eran más largas que antes. Él parecía distraído, revisando correos en el móvil entre bocado y bocado. Su hijo, en cambio, estaba tenso, aunque disimulaba con éxito. Yo hacía mi mejor esfuerzo por mantener una compostura que se me escapaba por los ojos. Después de la cena, cada uno tomó su rumbo. Mi esposo al estudio. Él subió sin decir palabra. Yo lavé los platos con movimientos lentos, sintiendo el agua tibia correr por mis manos mientras mi mente divagaba. Pensaba en las decisiones pequeñas que nos llevan a lugares insospechados. En cómo una palabra no dicha, una puerta entreabierta, puede cambiarlo todo. Antes de subir a mi habitación, me detuve en el pasillo. Su puerta estaba cerrada esta vez. No había música. No había pasos. Solo silencio. Me acosté temprano con el cuerpo cansado pero la mente en vigilia. El ventilador del techo giraba despacio, marcando un ritmo hipnótico. Cerré los ojos. Pero no dormí. A medianoche me desperté de golpe. No por un ruido, sino por una inquietud interna. Bajé a la cocina por agua. Al regresar, pasé junto a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Dudé unos segundos. No entré. Seguí caminando. Pero al dar la vuelta al pasillo, escuché su voz, apenas un susurro, apenas mi nombre. No respondí. No giré. Solo apreté el vaso en mi mano y subí. En mi cuarto me senté en la cama, temblando levemente. No de miedo. De vértigo. Sabía que nos acercábamos a una frontera invisible, una que no se cruza con gestos escandalosos, sino con acumulaciones silenciosas. Estábamos a un paso. Un paso exacto. Y lo peor, o lo más claro, era que ambos lo sabíamos. A la mañana siguiente me desperté con una opresión en el pecho difícil de explicar. Era como si el sueño no hubiera descansado nada, como si cada músculo de mi cuerpo llevara horas tensándose en silencio. Me levanté despacio con movimientos medidos, como si cualquier ruido innecesario pudiera desatar algo que aún se sostenía por los hilos más finos. La casa estaba en silencio. A través de la ventana vi que el cielo se cubría de nubes oscuras, densas, como una promesa de tormenta. El aire olía a tierra húmeda, aunque aún no había caído una sola gota. Respiré hondo antes de bajar. Mi esposo había salido temprano. Había dejado una nota en la encimera avisando que estaría todo el día fuera por trabajo. Su letra, siempre firme, me pareció por primera vez ajena. Tomé la nota, la leí y la guardé en el cajón sin pensar. No porque tuviera valor, sino porque no sabía qué hacer con ella. La rutina estaba rota. O quizás yo era la que ya no encajaba dentro de ella. Preparé café, corté un trozo de pan, y traté de obligarme a comer algo. Pero no pude. Cada sorbo se me quedaba en la garganta. Me senté frente a la ventana de la cocina y me quedé mirando el jardín, donde el viento movía con suavidad las hojas, como si también él supiera que algo estaba por suceder. Lo escuché bajar. Sus pasos eran tranquilos, pero mi cuerpo reaccionó como si cada uno de ellos marcara una cuenta regresiva. Entró a la cocina y me saludó con un gesto. Yo asentí. No hacía falta hablar. El silencio tenía más significado que cualquier palabra. Se sirvió café y se sentó frente a mí. Nuestras miradas apenas se cruzaron. No por incomodidad, sino porque sabíamos que cualquier contacto visual podía ser una rendija por donde se colara todo lo que llevábamos conteniendo. Pasaron algunos minutos en los que el único sonido era el del reloj de pared. Luego se levantó y dijo que saldría a caminar. Le respondí que también necesitaba aire, que iría con él. Caminamos en silencio hasta el parque cercano. El cielo seguía gris, cada vez más amenazante. A lo lejos, un trueno resonó como un recordatorio de lo inevitable. Nos alejamos de la zona más transitada. Nos adentramos en uno de los senderos menos frecuentados, cubiertos de árboles altos y ramas caídas. Caminábamos sin prisa, sin rumbo claro. Hasta que la lluvia comenzó. Al principio eran gotas dispersas, suaves.
Pero en cuestión de segundos se convirtió en una cortina espesa. Corrimos buscando refugio bajo un pequeño techado de madera junto a un banco. Allí, empapados, respirando agitadamente, nos miramos. Pasamos la noche juntos. El regreso a casa fue silencioso. No dijimos una sola palabra. Entramos por la puerta trasera para evitar dejar rastros de lluvia en la entrada principal. Subimos cada uno por su lado. Él a su habitación. Yo a la mía. Cerré la puerta con lentitud y me apoyé contra ella. No lloré. No temblé. Solo permanecí de pie, respirando con dificultad. Me quité la ropa mojada y me envolví en una manta. Me senté en el borde de la cama, observando mis propias manos, que aún parecían temblar, aunque por dentro sentía una calma peligrosa, una quietud que no conocía. Mi mente repasaba cada detalle, cada mirada, cada silencio que nos había llevado hasta ese momento. No era una impulsividad repentina. Era la consecuencia lógica de semanas de tensión, de deseos no nombrados, de vacíos acumulados. Pensé en mi esposo. Pensé en los años juntos, en los aniversarios, en las cenas compartidas, en las veces que creí que bastaba con ser leal, silenciosa, funcional. Y luego pensé en mí. En todo lo que había dejado de sentir. En todo lo que había dejado de ser. Cuando por fin me recosté, ya era de madrugada. No dormí. Cerraba los ojos, pero la mente seguía despierta, girando en círculos. Amaneció sin que me diera cuenta. Me levanté con el cuerpo entumecido. La casa seguía en silencio. Él no había bajado aún. Mi esposo tampoco había regresado. Preparé café, más por costumbre que por deseo. Me senté en la cocina con la taza caliente entre las manos. Y ahí, sin buscarlo, me descubrí sonriendo. No una sonrisa de alegría, sino una de esas que nacen del reconocimiento íntimo de algo que, aunque imposible de sostener, ha sido profundamente real. Esa mañana no hice nada más. No limpié, no ordené, no respondí mensajes. Me quedé sentada, mirando el jardín, sintiendo en el pecho una mezcla de alivio y vértigo. Porque sabía que a partir de ahora, todo sería distinto. Porque lo que habíamos cruzado no podía deshacerse. Porque aunque nadie lo supiera aún, yo ya no era la misma. Y no sabía si eso me daba miedo o me liberaba. Durante los días siguientes, todo se movía como una película mal editada. Las escenas no parecían ir en orden. A ratos me sorprendía a mí misma lavando platos con una calma extraña, y al minuto siguiente me encontraba temblando detrás de una puerta cerrada, con el corazón desbordado. No hubo palabras entre nosotros. Ni miradas prolongadas. Ni gestos fuera de lugar. Pero el silencio estaba saturado. Ya no era incómodo, sino temido. Cada vez que pasábamos cerca, el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Mi esposo volvió esa tarde, después de pasar 2 días fuera. Traía el rostro cansado, pero no parecía haber notado nada diferente en la casa. Me saludó con un beso breve en la mejilla, y me preguntó si todo había estado en orden. Dije que sí, con la voz más neutra que pude. Preparé café mientras él hablaba de los retrasos en su proyecto y de la reunión con un cliente difícil. Yo asentía, fingía interés, mantenía mis manos ocupadas, mis gestos bajo control. Esa noche cenamos juntos los 3. La mesa estaba en orden, los cubiertos alineados, las copas relucientes. Como si estuviéramos actuando para una audiencia invisible. Nadie mencionó la tormenta del fin de semana. Nadie comentó lo silenciosa que había estado la casa. Pero yo sentía la tensión bajo la piel, como si en cualquier momento algo pudiera resquebrajarse. Al terminar de cenar, su hijo se levantó antes que nosotros, diciendo que tenía que enviar unos correos urgentes. Subió sin apuro, con pasos firmes, sin mirar atrás. Mi esposo se quedó conmigo en la cocina unos minutos más, revisando su agenda en el teléfono mientras yo lavaba los platos. No me preguntó cómo me sentía. No me dijo que me había extrañado. Solo dejó que el silencio llenara los espacios entre cada frase suelta sobre el trabajo.
Y eso, de alguna manera, me dolió más que cualquier reproche. Al día siguiente Clara volvió a escribirme. Me preguntó si quería almorzar con ella. Dudé unos segundos antes de responder. Finalmente acepté. Necesitaba hablar. O al menos estar frente a alguien que pudiera verme sin filtros. Nos sentamos en un café pequeño, discreto. Clara llevaba el cabello suelto, vestida con esa sencillez elegante que siempre la caracterizaba. Me miró con atención apenas llegué. «Tienes cara de no haber dormido», dijo sin rodeos. Sonreí fingiendo que era una simple noche de insomnio. Pero ella no se tragó la respuesta. «No me mientas, ¿qué pasa contigo? Hay algo en tu forma de estar que no es la misma». Suspiré. Tomé un sorbo de agua. Y por un instante estuve a punto de decirle todo. Pero no lo hice. Solo dije que estaba confundida. Que últimamente me sentía lejos de mí misma. Que sentía que había despertado en una casa que no reconocía, con una vida que ya no sabía si me pertenecía. Clara no me interrumpió. Me dejó hablar, aunque mis palabras eran incompletas, retorcidas, llenas de pausas. Cuando terminé, apoyó su mano sobre la mía. A veces no reconocerse también es una forma de encontrarse, dijo en voz baja. Quise llorar. Pero me contuve. Regresé a casa con el corazón apretado. Mi esposo no estaba. Él sí. Escuché su música desde la entrada, suave, casi imperceptible. Subí a mi habitación sin detenerme. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Sentía un temblor interno como si mi cuerpo estuviera hecho de cristales que podían romperse con el más leve impacto. En la noche, al bajar por un vaso de agua, lo encontré en la cocina. Estaba de espaldas, en silencio. No se giró cuando entré. No dijo nada. Yo tampoco. Me acerqué al fregadero, abrí el grifo, llené el vaso lentamente. Nuestras respiraciones eran lo único audible. Al girarme para salir, nuestras miradas se cruzaron por un segundo. No hubo expresión. Solo la certeza muda de que lo que compartimos ya no se podía deshacer. Dormí mal. Soñé con pasillos largos, con puertas que se abrían solas, con voces que me llamaban desde lejos. Al despertar, el sol ya estaba alto. Bajé directamente al comedor. Había una nota sobre la mesa. Era de él. Decía que pronto se iría. Que necesitaba su espacio. Que no quería complicar más las cosas. Me quedé de pie frente a la nota durante varios minutos. Sentía que me habían arrancado el aire del pecho. No por lo que decía, sino por lo que no decía. Era una despedida anticipada. Una forma de borrar las huellas sin dejar rastro. Y sin embargo lo entendía. Sabía que quedarse sería imposible. Que había un límite que ya habíamos cruzado y que no podíamos ignorar. Esa noche mi esposo me propuso salir a cenar. Dijo que hacía tiempo no lo hacíamos. Asentí sin entusiasmo. Fuimos a un restaurante pequeño, uno al que solíamos ir cuando recién nos habíamos casado. Él habló de sus días, de sus proyectos, de un viaje que posiblemente tendría que hacer. Yo fingía atención, pero mi mente estaba ausente. En un momento me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Con una sonrisa. Con una mentira. Volvimos en silencio. Al llegar, él fue directamente al estudio. Yo subí a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté frente al espejo. Me observé largo rato. Y por primera vez sentí que la mujer que me devolvía la mirada no era la que había sido por tantos años. Era otra. Más rota. Más real. Más sola. Pero también más consciente de sí misma. Y supe que esa consciencia no iba a desaparecer, pasara lo que pasara. Los días parecían diluirse, arrastrados por la corriente de una rutina vacía. Todo seguía igual, pero nada lo era. Era como si estuviera atrapada en un espacio suspendido entre dos mundos,
el de la fachada perfecta que mi esposo y yo seguíamos manteniendo, y el de la verdad que, aunque invisible, era cada vez más densa y palpable. Ese día, mientras recogía unas hojas caídas en el jardín, me encontré con la mirada de él, mi hijo, desde la ventana del salón. No dijo nada, pero su presencia era más que suficiente. En sus ojos vi la misma pregunta que llevaba rondando mi cabeza desde que todo comenzó: ¿cómo llegamos hasta aquí? Me quedé allí agachada, con la escoba en las manos, mientras los pensamientos me atropellaban. La lluvia de la tarde anterior había dejado el aire fresco, limpio, pero también cargado de esa electricidad estática que presagiaba algo. No sabía qué, pero sentía que no podía seguir ignorando lo que había sucedido. El beso, las miradas, las conversaciones no dichas. Todo se había acumulado como una ola que finalmente estaba a punto de romper. Al entrar a la casa, mi esposo ya estaba allí. Su presencia se sentía más pesada que nunca. Se encontraba en la sala, revisando algunos papeles. Me saludó como siempre, con un gesto distraído. Yo asentí sin devolverle la sonrisa que él me ofreció, algo que ni yo misma podía entender. Estaba lejos y lo sabía. Pero las palabras no salían. Ni una sola. El silencio de esa tarde fue abrumador. No hablábamos, no nos mirábamos. Parecíamos dos personas que compartían el mismo espacio, pero que en realidad estaban a kilómetros de distancia. A veces la distancia no se mide en metros. Se mide en el vacío que hay entre dos seres que ya no pueden encontrarse. Mi mente se iba por caminos oscuros, recordando el momento exacto cuando las cosas cambiaron. Como su mano se posó sobre la mía aquella tarde en el jardín. Cómo, a pesar de todo, había algo liberador en ese gesto. No era el deseo lo que lo hacía tan abrumador, sino la confirmación de que estaba viva, de que aún podía sentir, de que aún existía más allá de los roles que había asumido en los últimos años. Ese silencio continuó hasta la noche. A la hora de la cena, mi esposo mencionó que teníamos que hablar sobre el futuro. Quería discutir algunos planes de trabajo, y cómo eso afectaría a nuestra vida diaria. Escuchaba sus palabras, pero mi mente se desplazaba a otro lugar. No podía concentrarme. No podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo. Fue él quien, finalmente, rompió el hielo. Mientras servía la cena, me miró fijamente y me dijo que había notado algo en mi comportamiento. Lo dijo de manera suave, pero sus palabras tenían un peso insoportable. No preguntó directamente. No hizo acusaciones. Solo mencionó que algo había cambiado. En mi interior, sentí como la barrera que había estado intentando mantener se desmoronaba. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté sin poder ocultar la tensión en mi voz. Él suspiró, dejando los cubiertos sobre la mesa. No quería decirlo, pero sabía que lo tenía que hacer. Lo siento, pero desde hace tiempo parece que te has alejado. Como si ya no estuvieras aquí, como si estuvieras en otro lugar. ¿Lo estás? Mi estómago se revolvió. Me había dado en el blanco sin quererlo, pero su intuición había alcanzado lo que yo misma trataba de esconder. No sabía cómo responder. No sabía qué decir. ¿Debía mentir? ¿Decirle que todo estaba bien, que no pasaba nada? Pero eso sería una mentira que ya no podía seguir sosteniendo. Estoy aquí fue todo lo que logré decir. Un largo silencio se estiró entre nosotros, hasta que él decidió cambiar de tema. Pero las palabras que no dijimos flotaban en el aire, como una sombra que no se podía ignorar. Después de la cena, subí a mi habitación, mi refugio. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no descansaba. La imagen de él, de mi esposo, todavía me perseguía. Sentía que en cualquier momento podría hacer una pregunta que cambiaría todo. Pero también sabía que no tenía derecho a esperar nada. Yo misma me había alejado, me había escondido tras una cortina de silencios y evasivas. Me senté frente al espejo mirándome fijamente. No reconocía a la mujer que veía frente a mí. La mujer que había aceptado ser espectadora de su propia vida. La mujer que había olvidado cómo vivir. Había algo liberador en la verdad, aunque fuera dolorosa.
Sabía que de alguna manera, todo lo que había pasado había sido el reflejo de mis propias decisiones. Pero también entendía que no podía volver atrás. El futuro ya no dependía solo de mis acciones, sino de las decisiones que tomáramos juntos. Esa noche escuché pasos en el pasillo. Al principio pensé que era mi esposo que venía a hablar. Pero no. La puerta de su habitación permaneció cerrada, y la casa volvió a sumirse en el silencio. El tipo de silencio que ahoga. El día siguiente fue como cualquier otro, pero en mi interior todo había cambiado. No podía seguir viviendo en esta mentira. No podía seguir con esta fachada, sin hacerle frente a lo que sentía. Y sabía que tenía que tomar una decisión. No podía seguir ignorando lo que había despertado en mí, lo que había sucedido en el jardín. No podía dejar que todo se desmoronara sin al menos intentar comprender qué significaba para mí, para él, para todos. La tormenta había llegado, y no había forma de escapar de ella. El sol estaba alto cuando me levanté, la luz intensa atravesaba las cortinas sin que yo tuviera el valor de moverme. La casa seguía en silencio como un eco de lo que había sido nuestra vida juntos, pero ahora todo parecía ajeno, como si no perteneciera a nadie. Mi esposo ya se había ido como siempre y su partida dejó en el aire esa calma tensa que solo se siente cuando uno no está seguro de lo que debe hacer con el tiempo que tiene por delante. Desayuné sola, sentada frente a la mesa sin prisa, observando el reloj, pero sin realmente estar pendiente de las horas. Todo parecía no tener importancia en ese momento, excepto la certeza de que algo debía cambiar, algo que ya no podía seguir ignorando. No sabía qué hacer ni por dónde empezar. Debía hablar. Debería hacer que todo volviera a la normalidad, o debía aceptar lo que había pasado y enfrentar las consecuencias, aunque fueran incómodas. Las preguntas me invadían sin cesar, y las respuestas parecían estar siempre fuera de mi alcance. Decidí que saldría a caminar. No por necesidad de aire fresco ni por la costumbre de moverme, sino porque sentí que mis pensamientos me ahogaban y necesitaba, de alguna forma, liberarme de ellos. El parque estaba tranquilo, casi vacío. La brisa movía ligeramente las hojas de los árboles y el sonido de los pájaros parecía más nítido que nunca. Caminé sin rumbo fijo con los ojos en el suelo, observando las piedras, las hojas secas que crujían bajo mis pies. No sabía qué buscaba, pero sentía que si me quedaba allí, algo en mí se resolvería solo. Cuando llegué a un banco me senté. Me quedé mirando a lo lejos sin ver nada en particular, pero con la mente trabajando a 1000 por hora. Recordaba lo que Clara me había dicho, lo que mi esposo había notado, las miradas que no lograba comprender. Y pensaba también en él, en mi hijo, y como desde aquel beso todo había cambiado, como el aire que respirábamos ya no era el mismo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. ¿Estás bien?, leí. No respondí de inmediato, me quedé mirando la pantalla, pensando si debía contarle lo que estaba pasando, o si era mejor seguir guardando todo en silencio, como había hecho durante tanto tiempo. ¿De verdad quieres saber?, pensé, pero no era una pregunta para Clara, sino para mí misma. Al final respondí, sí, estoy bien, solo necesito pensar. El mensaje me dejó una sensación de vacío, porque sabía que no estaba siendo honesta, ni conmigo misma ni con ella. Pero esa era la verdad que había estado cultivando durante meses, todo lo que no me atrevía a enfrentar, todo lo que no quería ver. Y ahora, ese silencio que había sostenido durante tanto tiempo, parecía estallar con cada pensamiento que me cruzaba. Decidí regresar a casa. Al entrar, la quietud de la casa me pareció más densa que nunca. Estaba sola, completamente sola, y eso me aterraba. En la cocina, la luz de la tarde se filtraba suavemente, proyectando sombras largas en las paredes. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que él se fue, ni si él ya estaría de regreso, pero sabía que necesitaba tomar una decisión. Subí a mi habitación y me senté en la cama. Allí frente al espejo la mujer que veía reflejada no era la misma que había sido hace semanas, meses, años. Esta mujer parecía más cansada, más sabia tal vez, pero también más vacía. Había dejado que las cosas se acumularan, que se pudrieran en silencio.
Había ignorado las señales, las miradas, los pequeños gestos, creyendo que todo eso pasaría. Pero no pasó. Estaba allí en ese momento enfrente de mí misma, y lo único que podía hacer era admitir lo que ya sabía, ya no podía seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Me levanté de la cama, decidida a hablar, a poner en palabras lo que había estado guardando tanto tiempo. Iba a enfrentar la situación, aunque eso significara destruir la rutina, aunque eso significara destapar algo que no podría volver a esconderse. Caminé lentamente hacia la sala, sintiendo como cada paso me acercaba más a lo que debía hacer. No había vuelta atrás. Mi corazón latía rápido, pero estaba tranquila. Sabía que era el momento adecuado, que ya no podía seguir viviendo en la sombra de lo que había sido y lo que había dejado de ser. Al entrar a la sala, lo vi sentado en el sofá, leyendo algo en su teléfono. Lo observé por un momento, respirando hondo, buscando la fuerza para hablar. Él levantó la vista y me sonrió como si todo fuera normal. Pero yo ya no podía sonreír. No podía seguir sonriendo cuando todo dentro de mí gritaba por un cambio, por una verdad que necesitaba salir. Tenemos que hablar, dije finalmente con una voz que no reconocí como mía. Él dejó el teléfono sobre la mesa y me miró con una mezcla de curiosidad y cautela. Algo en su expresión me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, él también sabía que este momento había llegado. Pero no dijo nada. Solo esperó. Me quedé allí frente a él sin saber por dónde empezar, pero sabiendo que las palabras debían salir, aunque me costara el alma. Porque lo que había sucedido ya no podía seguir siendo un secreto, ni para él ni para mí. Te he estado mintiendo, comencé y al decirlo, sentí como todo el peso que había estado cargando por tanto tiempo comenzaba a desmoronarse. No soy la misma persona. Y sé que tú tampoco lo eres. Él no respondió de inmediato. Solo me miró como si intentara leer entre mis palabras. Pero yo ya no podía seguir guardando más. Ya no podía seguir con esta fachada. La tormenta dentro de mí había comenzado a desatarse, y no había forma de detenerla.